Hola a todos, gente hermosa, gente bonita, qué alegría saludarlos hoy, domingo 12 de enero. Feliz domingo, no dejemos de asistir a la casa de Dios. Si estás en Texas, en el área de Dallas, te invito a nuestra iglesia, Primera Iglesia Bautista de Garland, donde tengo el privilegio de pastorear. Si estás en la Ciudad de México, te invito a la iglesia de mi padre, la Iglesia Bautista Oreb, donde también tengo el privilegio de servir a distancia. Y si estás en cualquier otra ciudad, te invito a que encuentres una iglesia de sana doctrina, porque es importantísimo tener comunión con el pueblo de Dios. Nosotros estamos en nuestra serie de devocionales, Un viaje de fe. Hoy es el día 12 y se titula Creerle a Dios, creerle a Dios. No es lo mismo creer en Dios que creerle a Dios. La Biblia dice que hasta los demonios creen en Dios, saben que hay un Dios. Pero poner nuestra fe en Dios es otra cosa. Es creerle a Dios, creerle a sus promesas. Es algo que no solamente es de dicho o de mente o de pensar, es algo de hacer. Nos aventamos a sus brazos. Y una de las frases por las que es más famoso Abraham es un personaje súper importante en la Biblia, es el padre de la fe. Y una de las escenas, una de las cosas que más se dicen de Abraham, no solo en el Génesis, sino en toda la Biblia, es la que leímos ayer y hoy vamos a volver a leer. Génesis 15:6, que dice que Abraham le creyó a Dios y eso le fue contado por justicia. Abraham le creyó a Dios, no solamente creyó en Dios, le creyó lo que Dios le decía, sus promesas. Esto es impresionante porque recuerden, Abraham no sabía mucho de Dios, no tenía la Biblia, no tenía la iglesia y un montón de las cosas que nosotros tenemos de la historia del cristianismo, sabemos la doctrina cristiana, vamos a la iglesia, tenemos pastores. Abraham no tenía nada de eso, simplemente Dios se le acercó, él le dijo, te voy a bendecir, y Abraham le creyó a Dios. Eso es la fe, es creerle a Dios, es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Y esta frase, Abraham le creyó a Dios y le fue contado por justicia, es muy importante porque la vamos a encontrar también en el Nuevo Testamento y nos habla de algo muy importante que tenemos que entender acerca de la fe, y hoy lo vamos a explicar, no sin antes orar. Gracias, Padre Santo, porque estás entre nosotros, gracias porque nos hablas cada día. Permítenos hoy recibir tu palabra en el nombre de Jesús. Amén. Amén, amados hermanos. Ya leí Génesis 15:6, bueno, lo dije de memoria. Se nos dice que Abraham le creyó a Dios y eso le fue contado por justicia. ¿Qué significa eso de que le fue contado por justicia? Vamos a meternos en la historia. ¿Se acuerdan? Resulta que Abraham no puede tener hijos y no sabe a quién va a heredar todos sus bienes porque es un hombre pues con recursos. Piensa que se lo va a heredar a su sobrino, pero se separan. Luego piensa que se lo va a heredar a uno de sus esclavos, el que era como el principal, el general. Pero Dios le dice, no, yo te voy a dar un hijo tuyo. Y dice la Biblia que Abraham le creyó a Dios. Abraham le creyó a Dios y eso le fue contado por justicia. ¿Qué es eso de le fue contado por justicia? La palabra justicia quizá no nos hace justicia a lo que la Biblia se refiere, porque para ustedes y a mí, cuando hablamos de justicia, pues luego pensamos como en un juez, ¿no? En un asunto legal, jurídico, de leyes, de abogados, de jueces, trámites burocráticos, y a lo mejor pues nos crea una imagen en la mente que no es precisamente lo que está diciendo la Biblia. Cuando la Biblia habla de justicia, me gusta pensarlo en inglés. Creo que en inglés se puede entender más, porque en inglés hay dos palabras para justicia. Justice, que se parece mucho a justicia y que probablemente también evoca, ¿no?, estas imágenes del juez, el abogado. Pero hay otra palabra para justicia en inglés, que es la palabra righteousness, right, que viene de la palabra right, que significa correcto. Cuando algo está bien, cuando está correcto, está right. Es la diferencia entre correcto o incorrecto. En un examen, cuando tienes la respuesta bien, en inglés te la ponen right, te la palomean. Y eso significa justicia. Me parece que nos ayuda más a entender qué es esto de justicia. Le fue contado por justicia, tiene que ver con estar bien con Dios, con estar en buenos términos con Dios, simplemente con estar en orden en la vida. No andar desviado, no andar perdido, sino estar bien en la vida con Dios. Entonces, cuando la Biblia dice que Abraham le creyó a Dios y eso le fue contado por justicia, significa que la fe que Abraham puso en Dios fue el medio por el cual
hubo una buena relación con Dios, estuvo en buenos términos con Dios. Es lo que hoy día como cristianos diríamos ser salvo. Me parece que eso es lo que está diciendo aquí la Biblia. Abraham creyó a Dios y por eso fue salvo. Recibió vida eterna. Fue lo que diríamos hoy, un cristiano, alguien que tiene a Dios en su corazón, a Cristo en su corazón, porque le creyó a Dios. Y esto es muy importante entenderlo, esto es importantísimo entenderlo, porque, mira mi amado hermano, este asunto de estar bien con Dios, la salvación, la justicia, estar en buenos términos con Dios, es algo que Dios hace, no depende de nosotros, no depende de nuestras obras, no te lo ganas con portarte bien. Y esta idea de que te ganas el amor de Dios, te ganas la salvación, es una idea súper difundida. Todas las religiones hablan de eso, incluso muchas denominaciones cristianas ponen su énfasis en eso. Te tienes que portar bien para agradar a Dios, tienes que hacer buenas obras para ganarte el cielo. Yo lo escucho incluso entre cristianos, de pronto decimos cosas como, ay, qué bueno eres, alguien te hace un favor muy amable y tú le dices, ay, qué bueno eres, te vas a ir al cielo con todo y zapatos. Eso es mala teología. Porque no, la gente no se va al cielo con todo y zapatos por portarse bien, por hacer cosas buenas, sino por un regalo de Dios. Mira cómo dice Romanos. Voy a leer un pasaje del Nuevo Testamento justamente donde se habla de Abraham. Romanos 4 dice así. ¿Qué pues diremos? Que halló Abraham nuestro padre según la carne. ¿Qué pues diremos que halló Abraham nuestro padre según la carne? Dice el apóstol Pablo. Porque si Abraham fue justificado por las obras, tiene de qué gloriarse, pero no para con Dios. Porque ¿qué dice la Escritura? Creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Aquí está nuestro texto. Versículo 4. Pero al que obra no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda. Escucha bien esto. Mas al que no obra, sino cree en aquel que justifica el impío, su fe le es contada por justicia. ¿Qué está diciendo aquí el apóstol Pablo? Que la salvación de Dios, que estar bien con Dios, que la justicia no se obtiene por nuestras obras, por ser judío, por cumplir la ley, por hacer buenas obras. Si así fuera, dice el apóstol Pablo, no tendrías de qué gloriarte para con Dios, tendrías que gloriarte en ti mismo. Tú mismo te salvaste, tus propias obras te salvaron. Pero no es lo que enseña la Biblia, dice Pablo. Lo que enseña la Biblia es que Abraham, antes de que existiera la ley, antes de que Dios le pidiera que hiciera nada, Abraham le creyó a Dios y eso le fue contado por justicia. Porque si tú recibes la salvación de Dios por tus obras, Dios no te está regalando nada. Te está dando lo que te mereces. Tus buenas obras te compraron la salvación. ¿Pero qué crees? Nadie puede comprar la salvación porque somos imperfectos, porque la salvación es demasiado grande. No podemos, no tenemos ni la capacidad de hacerlo. Por eso dice el apóstol Pablo, y esta es la parte que más me interesa, mas al que no obra, versículo 5, mas al que no obra, sino cree en aquel que justifica, su fe le es contada por justicia. La salvación es por gracia. Dios nos la da como un regalo, pero se recibe por medio de la fe. La fe es el medio de recibir la gracia de Dios. Cuando creemos en Él, recibimos la gracia de Dios y se nos cuenta como justicia. Me interesa esta distinción que hace la Biblia. Al que no obra, sino cree. Porque creer no es obrar. Creer en Dios es simplemente depositarnos, soltarnos a sus brazos. Y me interesa decir esto porque hay gente que dice que Dios decide quién se salva y quién se pierde. Así arbitrariamente. Dios dice, estos se salvan y estos se pierden. Y mucha gente dice eso porque enfatizan que la salvación es por gracia. Y tienen razón. Estoy con aquellos que dicen que la salvación es por gracia. Y dicen estas personas, porque si se tratara de mí que tomó la decisión, de que yo tomé la decisión de creer en Dios, entonces ya no es por gracia, es por mi obra de creer. Pero no es así. No es así. La Biblia lo explica muy claramente aquí en Romanos 4:5. El que no obra, sino cree. Porque creer no es obrar. Cuando nosotros creemos en Dios y recibimos su salvación, no tenemos nada de qué jactarnos. Porque ese acto de creer, sí es un acto, sí es una decisión, pero ni depende de nosotros porque ¿quién nos da la fe si no es Dios? Y tampoco es una obra. Más bien es simplemente aventarnos a sus brazos, dejarnos. Como decíamos hace poco, se requiere más esfuerzo para no creer que para creer. Se requiere hacer más para no creer que para creer. Por eso déjame mirar las enseñanzas, mi amado hermano, del día de hoy. 3 enseñanzas.
acerca de creerle a Dios. ¿Qué es la verdadera fe? Número 1, la verdadera fe es creerle a Dios y sus promesas. Es creerle lo que Dios nos dice. Así, creerle a Dios. Nos ha prometido salvación, le creo. Nos ha prometido vida eterna, le creo. No hemos llegado todavía a la vida eterna. No ha venido Cristo por segunda vez, pero le creemos. Y eso es algo activo. Número 2 es obedecer las instrucciones de Dios. Creerle a Dios, tener fe es obedecerlo. No puedes decir que le crees a Dios si no lo obedeces. Ahora, aquí el orden de los factores sí altera el producto. Creemos en Dios y por eso le obedecemos. No es al revés. Le obedecemos para tener vida eterna, dicen algunos. Tenemos que portarnos bien para recibir su bendición. No, es al revés. Porque ya recibimos sus promesas. Porque ya recibimos su amor, su gracia. Por eso le obedecemos. Y número 3, la verdadera fe es recibir el regalo de Dios. Es un regalo por gracia. No hacemos nada para recibirlo, solo creemos. Y Romanos nos explica muy bien que creer no es obrar. No es algo en lo que nos podamos sentir orgullosos. Yo fui muy inteligente de creer en Dios. Yo tomé la decisión de creer en Dios y por eso Dios me recompensó con salvación. No, la fe no es algo de lo que podamos estar orgullosos porque es un don de Dios. Simplemente nos aventamos a sus brazos, es todo. El que rechaza a Dios, ese es el que es orgulloso. Ese es el que decide activamente rechazar a Dios. Los que creemos en Dios simplemente nos aventamos a sus brazos. Créele a Dios, mi amado hermano. Me gusta pensar en esas actividades que hacen a veces de confianza en la que una persona se avienta para atrás y el otro lo agarra. Eso es creerle a Dios, saber que Él va a estar ahí para agarrarnos, saber que Él va a estar ahí con brazos abiertos para sostenernos. Créele a Dios, mi querido hermano. Créele a sus promesas, obedece sus instrucciones y recibe su regalo. Vamos a orar. Gracias, Padre Santo, por este devocional. Gracias porque nos hablas todos los días, Padre, y permítenos recibir el regalo de tu salvación. En el nombre santo de Cristo Jesús. Amén. Amén, queridos. Espero que esto haya sido de bendición para ustedes. Me encantaría encontrarlos el día de mañana. Bendiciones.